Uno de los conceptos y agobios vitales más fuertes que tenemos en cada época y cada situación tiene sus propios mapas, y generalmente como funcionamos muchas veces los seres humanos, esos mapas conceptuales y de la realidad implican conflictos con aquello que pensamos que debería ser diferente o tendría que ser diferente. Pero sospecho que el modo en el que esto ocurre en distintas culturas es diferente. Al menos en Occidente, y no sé si puedo generalizar en Occidente, pero hay una dinámica eh, bastante complicada con la idea de cómo debería ser todo, y eso incluye nuestra propia situación, nuestra propia vida. Y esto crea muchas veces, y aparte, bueno, por nuestra interacción con la vida, crea la relación que tenemos con estas listas de pendientes. Estas listas de pendientes pueden tener distintas formas, pueden ser cosas cotidianas que necesito terminar y también pueden ser eh, cosas existenciales. Esto es una variedad de algo sobre lo que había hablado en otro momento y es lo que lo que llamé el complejo de la deuda, ¿no? Que tenemos una sensación de que casi que por existir tenemos una deuda y esa deuda tiene distintas formas. Tiene una deuda con la familia, con el estado de las cosas en el mundo, con mi país, con Dios, con Buda, con... Es como si la realidad necesitara que las cosas sean de una manera y sentimos una profunda incomodidad y una sensación de deuda hasta que no saldamos eso. En inglés hay una expresión, atonement, que es como unificarse o hacer las paces con la realidad, ¿no? Y a veces ciertas ideas con respecto a la purificación y todo un montón de cosas tienen que ver con esta sensación, ¿no? De que hay algo impuro, que hay algo que está roto y que hay que rectificarlo. Cuando, como generalmente pasa con los humanos, nos tomamos las cosas literalmente como historias que no son historias, sino que son la realidad, esto trae problemas. Todo trae problemas. Los humanos tenemos una enorme capacidad para crear problemas con todo tipo de formas, espirituales, morales, económicas, todo. Todo tiene que ser de alguna manera. Y asociamos nuestra sensación de desencaje existencial con eso. Entonces quería hablar sobre esto, sobre el tema de estas listas de pendientes. No mucho más, simplemente dando cuenta de esto y observando que muchas veces pensamos que esto es como funciona la realidad. La realidad funciona a través de listas de pendientes y no es así. Podemos intentar organizarnos en algún momento con algunas cosas, pero en la medida en que más tomemos literalmente estos recursos como si fueran la realidad, menos van a funcionar. En todo sentido, cualquier recurso que lo tomemos como si fuera la realidad, en mayor o menor medida empieza a perseguirnos. Cualquier cosa, nuestra interpretación de las cosas, nuestra interpretación de nosotros mismos, de otras personas, de un camino espiritual, de qué significa lo sagrado, lo divino, lo Buda, qué significa la verdad, la liberación. Todo esto, en tanto creemos en una historia literalmente, empieza a volverse un fantasma persecutorio respecto al cual siempre tendremos alguna deuda, porque como la realidad nunca coincide con nuestras historias, cualquier disrupción de esa narrativa tenemos la sensación de que es parte de lo que tenemos que corregir. Y por supuesto que estas listas tienen una utilidad relativa y tienen funcionalidad,
como la tiene ir al baño, como la tiene cocinarse para comer, pero el problema es que las tomamos literalmente. Entonces lo que propongo es que investiguemos cómo es nuestra conexión emocional, sobre todo, y de pensamiento con estas listas. Por ejemplo, cuando uno está, entre comillas, sentado haciendo meditación o práctica, ¿es eso que estoy haciendo una parte de mi lista de pendientes? Interesante. O sea que eso es una tarea que tengo que hacer para que mi lista de saldar deudas con la vida quede más despejada y entonces todo estará mejor. Lamentablemente no estará mejor porque si lo tomamos literalmente nos va a perseguir. Eh, Entonces es muy interesante porque generalmente cuando notamos qué es lo que nos molesta en el momento, siempre, y sobre todo cuando estamos sentados haciendo práctica, que es un no hacer en realidad, es muy importante que nos moleste eso. Si no nos molesta en absoluto, no sé si es un signo de preocupación objetivo, pero es preocupante porque generalmente nos molesta y ahí es importante ver como todas las historias al respecto de la lista de cosas que debo, que tengo que, son más narrativas. Y ahí es importante justamente la clave de recuerdo de que no tengo ni que aceptarlo ni que rechazarlo. Simplemente surge algo, tengo un reconocimiento y es muy importante cuando ocurre una especie de reconciliación con el devenir de las listas, de las ocurrencias, de esto, pero no requiriendo que las crea como reales, ni lo que estoy haciendo. Si creo literalmente que lo que estoy haciendo en cualquier momento, pero también en meditación, es una tarea que tiene una cosa objetiva, real, estoy cayendo de nuevo en las trampas de la que estoy supuestamente intentando despertarme. Entonces simplemente quería recordarnos esto. Las listas de pendientes son una de las formas actuales, contemporáneas, de esta relación de deuda con la vida. Es como si entabláramos relación con la vida a través de nuestra lista de pendientes y es casi como un mensajero sagrado. Si cuestiono la lista de pendientes es casi un sacrilegio porque la realidad es así. No estoy diciendo obviamente que no hay que cumplirlos, pero es muy impresionante la entidad que cobran estas cosas, tanto cognitivamente como emocionalmente. Es muy, muy importante y por lo tanto es muy importante para nuestra práctica. Obviamente no hay que hacer nada con eso, pero todo lo que sea energéticamente y emocionalmente muy relevante es material, fundamental para, llamémoslo así, material, es un aspecto de lo que llamamos práctica, ¿no? Y creo que es muy importante notar cómo es nuestra relación habitual con eso. ¿Es persecutorio? ¿Me agobia? Es casi como si necesitáramos aplacarlo, como si fueran unos espíritus, las listas de pendientes que necesitamos aplacarlos haciendo sacrificios para que esas listas, esos espíritus no nos posean, y si nos poseen, estamos complicados, ¿no? Estamos como todo el tiempo queriendo aplacarlos y que nos dejen tiempo para lo que no es un pendiente. Es muy interesante porque toda esta enseñanza tiene que ver con que absolutamente todo es el campo. ¿Y cómo diferenciamos estas cosas, ¿no? ¿Cómo tenemos esta diferencia básica entre algunos protagonistas, esta deuda, este pendiente, esta disrupción básica? Creo que es interesante.